A Diego Armando Maradona lo dejaron morir. Nos cagan muriendo el gordo. Leo, bancame, ahora te llamo, ahora te llamo. Chabón va a morir, bueno, ya está. Ahora hay que bancar la que venga. Que el objetivo era tenerlo a Maradona dopado, borracho, esto y demás para dominarlo fácilmente, ¿no es cierto? El astro de astros, Diego Maradona. Padeció, sobre todo, de una peligrosa compañía hasta el último día de su vida. Mirá vos, este individuo, astro número uno, que pudo haber tenido la mejor atención médica del mundo, tuvo la peor. Te vas a morir de un paro cardiorrespiratorio, porque tomás pastillas para dormir y tomás alcohol. Por primera vez, llevamos a imágenes documentales una de las investigaciones más rigurosas que se ha hecho sobre la salud, sobre el cuerpo. ¿Qué querés que le meta, boludo? Merca, que le meta. Diego murió en un cuarto, junto a una cocina y un lavadero, con la única ventana tapiada, sin poder ver la luz del sol. Todo lo que se hizo generó las condiciones para que él muriera como murió. Es capaz que podemos eliminar el hecho de tomarle los signos vitales tan seguido. Cuando va al clínico, que va una vez por semana, ya estamos. El hombre que infló el pecho de millones de argentinos, de alegría y de orgullo, fue enterrado sin su corazón. Los quiero con todo mi corazón, con el corazón que me queda. Nelson Castro, además de ser uno de los periodistas más importantes de este país, conocido por su valentía y por su rigurosidad, es médico, neurólogo, con excelente formación e información del ámbito médico en la República Argentina, y escribió un libro que cuenta la historia del cuerpo, la historia de la salud de Diego Maradona. Es un honor, para resumido, hacer este documental con Nelson Castro. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido. El honor es mío, gracias por tu generosidad y tu afecto de siempre. Me gustaría aprovechar tu conocimiento médico, tu capacidad para expresar y para comunicar, para que nos empieces a contar esta historia desde lo que muchos denominan la primera muerte de Diego Maradona. Ese famoso episodio en Punta del Este, ¿verdad? Efectivamente. Eso ocurrió a comienzos de 2000, ¿no? Con toda la expectativa que de ese año, ¿no es cierto?, tan particular para el mundo. Diego Armando Maradona había ido a Punta del Este y había ido con su séquito de gente. Allí lo acompañaba Guillermo Coppola y había hecho un sinfín de desarreglos, no solamente de comidas, sino también de droga. Y había habido muchísima droga. Él siempre estaba acostumbrado a estar con la droga, pero en esa ocasión, lo reconocen los que ahí estaban, se sobrepasó. La enfermedad que padece el señor Maradona es una enfermedad, y hay que hablarlo con nombre y apellido, producida por la cocaína. Este punto que marcás, Nelson, de entrada nomás me parece súper relevante porque en aquel momento Guillermo Coppola, por supuesto manager y amigo entonces de Maradona, desmintió completamente la existencia de drogas y hasta se comunicó una especie de diagnóstico médico que no hablaba de sustancias. Un hipertenso han dicho los médicos. Efectivamente, él habló de un exceso alimenticio, había estado comiendo mucho asado, ¿no? Con achuras, y esto lo había llevado a esta situación. Después, posteriormente, cuando habló con nosotros, reconoció que la verdad era absolutamente otra, y más allá de esos excesos alimenticios que Maradona los tuvo, y de ese disparate de jugar bajo el sol, las horas que jugó, ¿no es cierto?, un partido en donde él se había enojado porque estaban perdiendo, y eso lo molestó muchísimo, tuvo ese exceso de droga que lo llevó a una situación límite. La primera que se conoció con esa dimensión que puso en riesgo su vida. Vos hablás con ese médico, el médico que atiende a Maradona en aquel año 2000 en Punta del Este, y ahí sí reconoce todo este cóctel explosivo de diferentes excesos, de droga, de alimento, de exponerlo a condiciones climáticas y hasta físicas que él no estaba preparado, que no estaba dispuesto a soportar. Efectivamente, la situación fue muy dramática porque Guillermo Coppola llamó a varios médicos que cuando se enteraron, supieron que el paciente era Maradona, se negaron a asistir. Eso es un punto muy importante, poco conocido, que habla del dramatismo del momento de un hombre que había pasado días durmiendo sin despertarse. Finalmente da con el doctor Jorge Romero, que se había recibido hacía pocos meses de médico y que acepta, ¿no? Coppola no le dice quién es el paciente y lo va a ver. Y Romero, siendo un médico joven, tuvo la virtud
de diagnosticar correctamente lo que le estaba pasando. Él interpretó que Maradona, la vida de Maradona corría riesgo, y por eso es que una vez que interroga, que se da cuenta que hay un efecto de droga, allí había estado, todos atribuyen a Carlos Ferroviera haber sido el proveedor de esas drogas, él pide una ambulancia. Un amigo de Maradona, ¿no? Fierrito, de apodo. Un amigo, de esos amigos que tenían. Un integrante del entorno de ese momento. Enemigos claro. de su vida, ¿no? Él pide una ambulancia y se genera una situación muy dramática porque la ambulancia estaba complicada y Coppola no quería que lo trasladaran en ambulancia, y por lo tanto se produce esa discusión. Coppola dice, ¿usted sabe quién es este paciente? Dice, no podemos llevar una ambulancia. Y se produce ese viaje disparatado en una camioneta en donde tienen que parar en una estación de servicio a cargar nafta con Maradona, que estaba absolutamente inconsciente, a quien lo sientan y lo mantienen con la apariencia de ser una persona que estaba normal. Fue un viaje dramático porque al margen del tiempo tuvo esa parada, ¿no es cierto?, en la estación de servicio porque la camioneta no tenía nafta. Así que fue una situación realmente terrible, lo puso a Maradona, está muy buena la definición, al borde de la muerte. ¿No es exagerado entonces decir que este podría ser el hecho que marca el comienzo del fin de la vida de Maradona? Efectivamente. En cuando llega ahí a la clínica Cantegril, ahí se diagnostica una situación, una arritmia ventricular, es algo muy grave que pone en riesgo la vida de la persona, con una hipertensión severa y por supuesto un paciente que apenas podía, digamos, responder a estímulos mínimos. Por eso que se lo llama además acá el doctor Cae, que se traslada allí para ver qué era lo que, digamos, podía agregar sobre eso. La situación en la cual él llega al Cantegril fue dramática. Romero le salvó la vida. Ese día inició para Diego Armando Maradona una cuenta regresiva de 20 años de deterioro en su cuerpo y en su salud, con altibajos, que terminaría con su fallecimiento hace 5 años. Absolutamente. Ahí se tomó conciencia de la gravedad del problema que él tenía, digamos, del impacto que los años de adicción a la droga habían tenido sobre su corazón. Ahí se toma, ese episodio es el que abre a ese famoso diagnóstico que permitió saber que efectivamente el corazón de Maradona estaba severamente dañado como consecuencia del consumo de drogas. En ese momento la adicción de Maradona pasaba exclusivamente por la cocaína, después mudó, ¿no es cierto? Y fue al alcohol. Pero en ese momento la adicción era a la cocaína, que además le producía una reacción muy particular a Maradona. Maradona no la pasaba bien drogándose. No era que él se drogaba y se transformaba en una persona exaltada, que se podía... Él se apocaba, se quedaba quieto, hablaba poco. Era algo absolutamente paradójico. O sea, un consumo problemático, como cualquier consumo de un adicto a esa sustancia, no solamente por lo que le hacía en su cuerpo, sino en cómo le afectaba en la personalidad a Maradona cada vez que consumía. Efectivamente, no le producía gozo. No es que Maradona consumía y se sentía mejor. Maradona consumía y se sentía realmente mal, pero obviamente tenía esa pulsión fenomenal de una personalidad adictiva a todo, Diego, absolutamente a todo. A la cocaína, al alcohol, a la comida, al tabaco y al sexo. Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Hay un proceso que es verdaderamente fascinante en la vida de Maradona, es intrigante y en algún punto siento que es muy maradoniano porque es absolutamente contradictorio, como lo era Diego y como probablemente seamos la mayoría de los argentinos. Maradona va a Cuba a curarse, a hacer un tratamiento de desintoxicación, pero termina siendo todo lo contrario. Hay un video que es verdaderamente impactante, que es la llegada de Diego Maradona a Cuba, donde él baja del avión y después incluso da algunas declaraciones a los medios que lo estaban esperando. Efectivamente. La gran calidad humana que tengo referencias por muchos pacientes que han ido de la Argentina hacia La Habana y han vuelto con buena salud. Prestemos mucha atención a esto, a dos cosas. Primero, claramente el habla. Una persona que no articula el habla, no está bajo los efectos de medicación sedante. Segundo, la mirada de Dios, una mirada perdida, ¿no? Buscando la palabra, buscando lo que dice.
Tercero, la dificultad con la cual se desplaza. ¿No? Ya se lo ve obeso y se lo ve desplazándose con mucha lentitud, entre dificultad y lentitud también por, digamos, la sedación que tenía. Es un video muy indicativo que yo te diría que es el preludio del Maradona que íbamos a ver en los próximos años muchas veces. Fue algo absolutamente nocivo, porque allí se dieron 2 etapas en esa larga estadía de Cuba, de 4 años, la primera estadía. ¿4 años? 4 años, la segunda fue más breve, con alguna venida para acá y demás, ¿no es cierto? Allí, digamos, en un primer momento, Maradona va con el doctor Cae, con su esposa Claudia, todavía la esposa, porque se divorcian en el 2003, con las hijas, con la mamá, con el papá. Hay un primer momento de contención. La idea era una estadía corta en Cuba, en un centro especializado en adicciones. Efectivamente. La elección del lugar fue mala, porque él va a La Pradera, que era un lugar muy abierto, no para el tipo de persona que era Diego Armando Maradona. Por lo tanto, ese fue un festival de excesos, en donde Maradona comía lo que quería, tomaba lo que quería y demás. Esa es una anécdota muy interesante, muy demostrativa de lo que pasa allí. Por supuesto, Maradona era usado por Fidel Castro, porque a él le interesaba enormemente que ahí estuviera Maradona y dar esta idea de que en Cuba se recuperaba con esta idea que hay de que la medicina cubana es extraordinaria, cosa que no es, lamentablemente. Entonces Fidel Castro lo visitaba y cuenta Coppola que en ese momento Fidel Castro, digamos, quería consumir Viagra que no había en la isla. Entonces Coppola le llevaba el Viagra y Fidel Castro le llevaba habanos. Ahí es donde comienza a fumar habanos. Diego Maradona antes no había sido un fumador. Y como consecuencia de esa personalidad adictiva que él tenía a la adicción a la cocaína, le agrega la adicción al habano, con una vida sexual absolutamente promiscua y descontrolada una vez que se va la familia. ¿No es cierto? O sea, ese proceso que debía ser una recuperación termina siendo una especie de festival de excesos donde no solamente Maradona no dejaba atrás a aquellos con los que llegó a la isla, sino que además incorporaba nuevos mientras forjaba un vínculo con ciertos caracteres polémicos, como estás contando vos, con el máximo líder de la revolución cubana, Fidel Castro, que después termina siendo además uno de sus grandes amigos. Correcta, exactamente. Fidel Castro tenía información detalladísima de lo que hacía Maradona, así que era un punto muy importante, muy importante. Había una prioridad absoluta, ¿no? Además de brindarle todos los elementos de confort, ¿no es cierto? Yo conservo muy grato recuerdo de mis encuentros con Maradona. Siempre ha sido muy amistoso, siempre ha sido muy leal a esa amistad. Soy recíproco con esos sentimientos de Maradona. La vida sexual promiscua de Maradona representaba un verdadero riesgo, ¿no?, para un paciente en esas condiciones y, bueno, por eso, como consecuencia de esto, él no usaba profilácticos. Coppola le insistía muchísimo en eso y discutía mucho sobre el tema, ¿no es cierto? Porque Coppola era consciente del riesgo al cual se exponía, ¿no? Maradona se burlaba de Coppola porque Coppola usaba profilácticos cuando tenía su actividad sexual, ¿no? Así que era un tema de mucha discusión. Como consecuencia de esto, Maradona tuvo hijos, hay 3 por lo menos reconocidos. Los allegados, los abogados creen que tuvo alguno más. No contrajo ninguna enfermedad, digamos, en ese sentido, y entre comillas tuvo suerte, ¿no? No hay reportes, ¿no? Un médico tuvo reportes, se le hacían testeos, Cae le hacía testeos de HIV y también de VDRL contra la sífilis y demás. No hay reportes de eso, pero era una preocupación enorme que tenían sus médicos y, por supuesto, su entorno. Uno de los periodistas, que en ese momento era un joven cronista del diario Clarín, que estuvo cubriendo la estadía de Diego Maradona en Cuba, incluso hasta viajó a Cuba y participó de esa cobertura en La Pradera, en el lugar donde estaban Maradona, Coppola y todo su entorno, fue Rolando Barbano. En enero de 2000 yo trabajaba para el diario Clarín y me mandaron a seguir a Diego Armando Maradona en su internación en Cuba. Cuando llegué me encontré con algo muy diferente a lo que esperábamos.
Nos habían dicho que Diego iba a estar en una clínica de rehabilitación donde se lo iba a mantener aislado de las tentaciones, de lo que ocurría en su entorno, que había demostrado ser totalmente nocivo. El panorama en la pradera era totalmente diferente. Nunca me voy a olvidar que cuando entré al hall central de este hotel, donde además hacían los tratamientos médicos, me lo encontré a Diego Armando Maradona caminando en musculosa, abrazado con Claudia y fumando un habano. Esto me impactó porque la última escena que tenía en mi cabeza, que había reconstruido de él, tenía que ver con estar más muerto que vivo en Punta del Este. Y de repente me lo encontraba en La Habana fumando como si su salud estuviera en perfectas condiciones. A partir de entonces empecé con una cobertura que consistía en estar alojado en el mismo hotel donde estaba Diego, pero en el edificio central. Maradona estaba en un sector de cabañas, como les decían, estaba en la casa número 2, a la cual no podíamos acceder los otros huéspedes, mucho menos los periodistas, pero sí en el edificio central podíamos hablar con Guillermo Coppola, que todo el tiempo estaba junto a Diego y que todo el tiempo transmitía la idea de que Maradona estaba perfecto, estaba impecable. Me acuerdo que una noche, estando en mi habitación, en la pradera, escuché música desde la zona de la pileta, me asomé y me encontré con que en la pileta había luces de todo tipo, música a alto volumen y estaba Diego Maradona bailando y celebrando algo con personas de su entorno y con otras que me resultaron desconocidos. Daba la sensación de que estaba en medio de una fiesta cuando muy pocos días antes había estado a punto de morirse. En esa cobertura también me pude encontrar con el doctor Alfredo Cae, el médico de cabecera de Maradona, con el que pude cenar una noche en el hotel. Estuvimos charlando. Diego llevaba muy poco tiempo internado allí en Cuba, no más de 20 días, y la pregunta que nos hacíamos todos en Buenos Aires y en el mundo era cuándo le iban a dar el alta de Cuba. Esa noche Cae me dijo algo que me resultó impactante. Olvídate, Diego de acá no se va antes de que pasen 6 meses o incluso un año, me dijo. Esto me pareció impactante porque todos creían que Diego iba a volver rápidamente a la Argentina. Publicamos esa noticia en Clarín y lo que siguió fue un escándalo interno en La Habana. Nadie le había advertido a Maradona que se iba a quedar tanto tiempo. Diego estaba convencido de que de un momento a otro le iban a dar el alta y nadie le había contado que su estadía iba a ser prolongada. De hecho, iba a durar años e iba a tener situaciones totalmente anómalas. Como consecuencia de esa personalidad adictiva que él tenía, Maradona decía, yo me quiero curar de esto, y lo que hacía era todo lo contrario, porque era absolutamente incontrolable en cuanto a su vida. Una vida además ahí en la pradera que era absolutamente nociva, porque supuestamente él allí iba a tener un plan deportivo y demás que no tenía. A veces salía a jugar al golf, salía a jugar al golf a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Maradona ya tenía un problema con el sueño, que eso fue un elemento que lo complicó mucho durante su vida, que era consecuencia también de las adicciones, y por lo tanto a lo mejor pasaba horas encerrado, digamos, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Sin hacer ninguna actividad bien reglada y determinada, ¿no es cierto?, tendiente a que estas personas deben tener un programa de vida, ¿no?, para ver cómo ocupan tiempo, ¿no?, que no les deje libre el tema de la adicción. Eso Maradona no lo tuvo. ¿Se sabía esto en Argentina o en ese momento desde aquí se veía como que efectivamente Maradona estaba haciendo un tratamiento? No, eso no se sabía, ¿no? Y como efectivamente todos lo negaban, el mismo Cae lo negaban, ¿no es cierto? Cuando le decía, bueno, no, que está, que esto, que aquello. El médico principal de Maradona, Alfredo Cae. Había una serie de complicidades, allí Gino Coppola también, pues lo vimos recién, ¿no es cierto? Así que todo eso era un submundo absolutamente oculto. Como el tiempo además pasaba, no todo el mundo estaba prestando atención. Ahora está en el periodo en que se llama de meseta, o sea, después de tener una mejoría espectacular, se llegó a una meseta y ahora viene el avance
paso a paso. Y creo que lo vamos a lograr. Sí, lo que se empezó a ver fue la obesidad de Maradona. Eso comienza a verse de una manera muy notable. Y este es el momento de la vida de Maradona donde comienza el grave problema de sobrepeso. Totalmente. Y como además, obviamente, por el tiempo, por el calor, se lo empieza a ver en malla, todo el torso, digamos, descubierto, empieza a verse todo el sobrepeso que Maradona va ganando poco a poco. Y cuando esto se corrobora con lo que era el régimen allí en la isla, vos ves que no había ningún control sobre lo que él comía, sobre lo que él tomaba. ¿No es cierto? Así que era efectivamente un lugar absolutamente inadecuado, ¿no es cierto?, para el tratamiento de Maradona. Él no logró allí recuperar su problema porque además él consumía droga, consumía cocaína. Obviamente estaba el régimen, digamos, le aseguraba la provisión de la cocaína, ¿no? De hecho, hay un episodio muy puntual que es un accidente de auto que él tiene en Habana y eso también siento que empezó a despertar esta sospecha de que tal vez lo que pasaba en la pradera no era lo que debería estar pasando. Efectivamente, además con un régimen de salidas que era absolutamente descontrolado, ¿no es cierto? Maradona aprovechaba para salir porque en Cuba era menos conocido, ¿no es cierto? Entonces podía salir por la calle sin que todo el mundo inmediatamente lo reconociera. Esto generaba todas estas situaciones de enorme peligro. Él ahí tuvo una circunstancia, pudo haber muerto como consecuencia de esto. Pero ahí vino esta alerta que permitió verle al público lo que los que estaban alrededor de él ya sabían, ¿no es cierto?, que Maradona estaba en una situación de descontrol y de falta de rigurosidad en cuanto a lo que debía ser su tratamiento, porque él ya estaba aburrido. Había chocado en La Habana con una camioneta contra un colectivo y de hecho había terminado atrapado entre los fierros durante casi una hora. Ese fue otro llamado de atención. Mientras nos decían que Diego estaba siguiendo el tratamiento médico, cuidándose, estaba en realidad dando vueltas por La Habana, manejando vehículos y en una situación que daba para pensar que tenía algo de descontrol, porque en esa camioneta estaba junto a él Carlos Ferroviera, el mismo empresario que había estado con él en Punta del Este y del que siempre sospechábamos que fue uno de los grandes proveedores de droga de Diego Maradona. Y esa situación en la que lleva una ruptura muy importante cuando Coppola lo deja a Maradona, que ese fue un momento emocionalmente muy... Coppola lo dejó a Diego en Cuba en ese momento, hubo como una crisis, como una ruptura de esa dupla. Totalmente, era una dupla que lo dijo varias veces Maradona Coppola, no solamente a nosotros. Él decía, nos faltó practicar sexo, éramos una pareja que funcionaba como tal, ¿no es cierto?, con las crisis que teníamos, y Coppola se da cuenta en un momento que su vida tampoco tenía sentido allí y que la posibilidad de una recuperación de Maradona allí era absolutamente imposible, ¿no es cierto? Así que ahí se produce esa ruptura, que fue una ruptura que duró durante muchos años, porque Maradona se enojó muchísimo como consecuencia de esa decisión que tomó Coppola. Coppola lo narra muy bien el momento de la salida cuando dice, me fui y me prometí no darme vuelta, porque si me daba vuelta me quedaba y sabía que me tenía que ir. Literalmente como una ruptura amorosa, ¿no? Una pareja que había compartido la vida, lo bueno, lo malo. Tal cual. Es una relación muy interesante también para analizar. La ruptura con Guillermo Coppola fue un antes y un después en la vida de Diego Maradona. Quedó prácticamente solo en Cuba, sin seres queridos en su entorno en la isla. Desde entonces, el ídolo no tuvo ningún tipo de relación con Coppola hasta el 2015, cuando se produjo la muerte del papá de Diego, Don Diego, uno de los momentos más tristes de su vida. Y allí Guillermo volvió a ser un sostén emocional en la vida del astro argentino. Estás acá en este documental basado en tu libro, en tu doble rol de periodista, de investigador y de médico. ¿Qué hace un médico con un paciente como Maradona en esa circunstancia? Pienso en este caso en Alfredo Cae, ¿no? Un paciente que no estaba para recuperarse, que evidentemente no estaba llevando la vida adecuada para recuperarse y que además no se trata de cualquier paciente rebelde, se trata de una persona a la que nadie se atrevió jamás a decirle que no. Es una pregunta también muy buena, muy fuerte, muy difícil. Yo no hubiera atendido a un paciente como Maradona, se lo dije a Cae. No, y Cae me dijo, mire Nelson, es nuestra función como médico, yo lo entiendo. Vos sabés que Maradona nunca le pagó un peso a Cae por sus servicios. Nunca. Nunca. El único pago como compensación se lo hizo
Guillermo Coppola, Cae tocaba más o menos bien el piano y le regaló Guillermo Coppola un piano que le habían cedido de cola. Fue el único reconocimiento que tuvo. Maradona lo trató muy mal a Cae y nunca le pagó. Y él sintió que tenía esa... Porque Cae lo empezó a atender a Maradona de los 18 años, Claro. a través de una conexión con la familia de Claudia Villafañe y demás. Así que él tenía un verdadero afecto por a Maradona, porque él lo ayudó en aquellos momentos en los cuales había un Maradona surgiendo malnutrido, con problemas de alimentación y demás, al cual él guió. Ese es un vínculo muy fuerte que mucha gente no conoce. Muchos creen que Cae llegó como un advenedizo para vivirlo a Maradona. Y la verdad que no fue así. Él tenía esa relación afectiva que lo llevó durante mucho tiempo y que generó ese vínculo también tóxico, porque Maradona lo trató muy mal a Cae, lo maltrató y en un momento dijo, dejó de ser mi médico, ¿no es cierto? Y cuando dejó de ser su médico, se perdió una chance más, porque con todas las cosas que podía, ¿no? Cae era el único que podía en un determinado momento saber cómo manejarlo a Maradona. Entre los misterios que había de esa estadía en la pradera en Cuba, era una especie de fluctuación física, anímica, que uno iba viendo desde acá. No había tantos medios como ahora, no había redes sociales, y las imágenes que llegaban cada tanto parecía que levantaba, que podía llegar a recuperarse, incluso hasta jugaba al fútbol Maradona. Efectivamente. Sin embargo, cuando se lo ve esto, Diego, vos llegás a ver que nunca llegó a ser el Maradona que nosotros habíamos conocido. ¿No es cierto? Es decir, esa figura de cierta persona del tema nunca más la recuperó. Perdía peso, pero vos siempre te encontrabas con un Maradona que no era el Maradona que conocimos en su momento de esplendor, siendo que era una persona joven. Tenía ahí 44 años, ¿no es cierto? Eso impresionante, impresionante pensar en la edad de Maradona, es cierto. Uno a veces pierde de vista cuál era la edad. Incluso es impactante ver cómo se va de Cuba, cómo vuelve, claro. Cómo vuelve a la Argentina. Efectivamente, eso es un tema para tenerlo muy en cuenta. La discusión de que si... Yo creo que entrenando puedes mejorar, pero jugando es otra tensión, otra historia. No tenés... Acá no tenés presión, acá claro. Tirás y te van hablando con vos. Sí. Pero... Otra adrenalina también. Claro, en el partido me venís a hablar y te saco cagando. Esta es una nota emblemática, ¿no? Que Maradona le da al programa Sin Cassette. Vos lo ves, hay tres cosas para marcar. Lo ves peor que cuando llegó. Hay un elemento muy determinante. Cuando llegó, que lo vimos, tenía ese hablar que no se entendía. Ahora se agitaba. Decía dos palabras y caminaba y se agitaba. Fíjate vos que además de los dos golpes que dio de olla no invocó ninguno. Y fíjate el caminar que tenía. Ya caminaba con alguna dificultad y en cuanto caminaba se agitaba. Así que claramente es un indicador que este Maradona, que llega ya a Cuba en el 2000, cuando se va en el 2004, se va peor, significativamente peor de lo que llegó. Yo no recordaba, Nelson, que tal vez uno de los momentos más recordados e icónicos de Maradona, que es su despedida en la Bombonera, donde él dice, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Él lo dice en esos años en los que estuvo en Cuba, viene especialmente a la Argentina para la despedida y después vuelve a Cuba. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y ahí ya se lo ve, en las imágenes, un Maradona que no estaba en forma. Y es muy importante prestarle atención y recordar lo que pasó en la fiesta la noche después de ese partido, que es indicador de lo que se vivía con Maradona, que fue una noche de excesos absolutos. Esa noche volvió el Maradona de los excesos. Efectivamente, vos lo ves ahí, que es un Maradona que no está en forma. ¿Te acordás que jugó para vos, que fue para la selección argentina y que se desplazaba lentamente, ¿no es cierto? Esa noche se hace después todo un show ahí con conjuntos de rock y demás, y Maradona
era toda una noche de exceso y para Maradona fue una noche de exceso, lo cual está marcando claramente este tema de la personalidad. No había en Maradona una voluntad de decir mi vida cambió, y este es un tema que estuvo presente a lo largo de toda su vida y mucho más en estos últimos 20 años, con un detalle. Cuando Maradona consumía, perdía peso, porque la cocaína es anorexígena. Cuando dejaba de consumir, ganaba peso. Así que es un evento muy importante para tenerlo en cuenta. Por eso, en Cuba, en algún momento en el cual gana mucho peso, la consumición era un día más, un día menos, pero cuando estaba en tren de consumición importante, perdía peso. Esto es en el año 2001 lo que acabamos de ver, o sea que es exactamente en ese periodo 2000-2004 en el que Maradona va y viene de Cuba con esto que nos ven a relatar. Por eso es muy interesante, para que veamos esto que yo te decía, que Maradona volvió peor, ver esta imagen y verla después de la imagen del 2004 cuando estaba por volver. Vos ves que ese Maradona era un Maradona excedido en peso, absolutamente con una dificultad para respirar y demás, que le hubiera hecho imposible estar ese día en la cancha de Boca, ¿no? Terminada su primera etapa en Cuba y ya instalado otra vez en Argentina, en menos de un mes, Diego sufre otro colapso en su cuerpo y es internado en una situación sumamente grave. La salud de Maradona estaba muy débil y demostró ante el mundo que en sus 4 años de supuesta rehabilitación en Cuba, en realidad habían sido totalmente contraproducentes para su estado físico. Mi internación en la Suizo-Argentina empieza a demostrar ya los problemas que él tenía como consecuencia del consumo de alcohol. Ahí ya sí se incorpora el alcohol como otra de las sustancias problemáticas. Importante y demás. La entrevista con Susana, porque él además había dado una entrevista a Mariano Grondona en Hora Clave, esas entrevistas tenían un objetivo muy importante, la plata. Acá aparece un nuevo elemento muy llamativo que también se va a ir repitiendo en la vida de Maradona, además del consumo problemático, además de las dificultades físicas, además de un entorno que no sabía, no quería o no podía cuidar a Maradona, aparecen los problemas económicos. Y eso, nos contabas, lo lleva a dar una emblemática, conocida e histórica entrevista con Susana Jiménez, en la cual el propio Maradona cuenta las problemáticas físicas que tenía, las dificultades, los dolores, las sensaciones que él sentía cuando lo internaron, y hasta desliza que tal vez no debería haber salido ambulatorio y debería haber quedado internado un tiempo más. Habíamos llegado que volviste acá y te empezaste a sentir mal. ¿Cómo? ¿Qué sentiste? ¿Te mareaste? Frío. Parecía que estaba, viste, hablando así entre otras cosas, me acordé de lo que me contaba Valdano. Valdano me decía, dejalo que hablen, Diego. Vos llegaste al mástil más alto, donde hacía un frío de la puta madre, y hoy todos quieren hablar de frío con vos. ¿No? Sí. Y yo decía, yo me estaba muriendo. Yo quería agarraba algo que me tapase. O sea, un helado en todo el cuerpo. Claro. De hecho, tuviste neumonía o algo, ¿o no? Sí, tuve de todo. De todo junto. ¿Y qué sentiste cuando...? Creo que me sacaron una enfermera también por ¿Una enfermera acá puesta? ¿La tenés también? Maradona acá reconoce en primera persona las dificultades que estaba teniendo de todo tipo, y después hay una internación, una nueva internación, ya sería el comienzo definitivo de una serie casi interminable de intervenciones, afecciones, internaciones en la vida de Maradona, pero esta es una que la propia familia también interviene en la decisión. Maradona fue internado el 9 de mayo del 2004 en la clínica neuropsiquiátrica, en lo que sería la desintoxicación más importante de su vida. Obviamente, a cada lado donde iba Maradona era un punto de peregrinaje de hinchas, banderas, mensajes de aliento, efectivos policiales y guardias periodísticas que incluían hasta helicópteros. Fueron 3 meses de internación para intentar combatir de una vez por todas a sus adicciones. Aunque Maradona insistía en que no debía estar en esa clínica, reconoció que gracias a eso todavía estaba vivo. Ahora, lo que Diego no entendía era que ya no estaba apto psíquicamente para decidir dónde y cómo tratarse. Él era un riesgo para su persona y su patrimonio.
A pesar de eso, logró convencer a su entorno y al juez de que lo dejaran volver a Cuba, aunque esta vez en una rehabilitación distinta. Neuropsiquiátrico. Es la primera vez que aparece Acá esto en que después Argentina. también se va a empezar a repetir. Efectivamente, es la primera vez que aparece porque comienzan a haber problemas conductuales de Maradona importante. Maradona en algunas situaciones como consecuencia de la abstinencia se pone violento, se hace difícil de controlar. Vos lo ves allí en la nota esta de Susana, uno veía claramente lo mal que estaba, la dificultad que tenía para expresarse, ¿no? Por lo tanto, ahí empieza un periodo muy controversial porque Maradona se negaba a estas internaciones psiquiátricas. Ahí tiene que jugar un rol su familia, sus hermanas y demás, para llevarlo a esa internación traumática en la clínica del Parque, que generó mucha ida y vuelta y fue el motivo por el cual él terminó pidiendo volver a Cuba, ¿no? Hecho de mucha discusión porque él quedó bajo una tutela judicial como consecuencia de la situación que su familia veía, de su falta de control, su conducta inadecuada y demás, y de lo que empezaban a mostrar algunas tomografías que ya indicaban cierto nivel de daño cerebral. Así que fue para él una experiencia muy, muy, muy difícil, insisto, muy traumática, y fue el trampolín para la segunda salida a Cuba, que fue una salida muy dramática, muy, muy dramática, porque tuvo que ser consentida por el juez. Como Maradona estaba ya bajo la tutela judicial, hubo toda una embestida política, ¿no? Hasta mediática, para permitir que el juez cambiara su decisión y le permitiera esa salida a Cuba a Diego Armando Maradona. Así que Estoy leyendo, Nelson, una frase justamente vinculado a eso, ¿no? Ya Diego, sin la capacidad de decidir sobre sí mismo, dijo: quiero hablar con el presidente, que en ese momento era Néstor Kirchner, porque la gente no tiene idea de cómo estoy. No soy ningún tarado, ni un loco, ni un inhabilitado. Correcto. Hubo mucha presión política para lograr esa salida de Maradona, por supuesto más porque Fidel Castro estaba absolutamente interesado en la vuelta de Maradona a Cuba, ¿no es cierto? Así que fue un tema delicadísimo, ¿no? De enorme presión, porque el juez no estaba convencido de esta decisión, ¿no? Maradona en esas circunstancias da una entrevista también muy, muy comentada a Daniel Haddad, una entrevista donde el mismo Daniel Haddad reconoce que lo vio a Diego Armando Maradona tan mal, ¿no es cierto?, tan desalineado, que le pidió un traje para que lo vistieran, le pidió llevarlo a la peluquería, asearlo y demás, de las malas condiciones en las cuales él lo ve, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco es para ponerse así. Quiero... Bueno, ya está. Hay que seguir peleando. Vos peleaste siempre y Sí, esta es pero otra batalla más. Estoy perdiendo por nocaut. Y después, el momento en el cual, hay que recordarlo, Diego Armando Maradona viaja a Cuba, el trayecto desde el lugar donde estaba hasta el aeropuerto lo hace en el helicóptero de Daniel Haddad, ¿no es cierto?, que le da esa última entrevista, lo cual estaba indicando, Diego, ese ámbito de locura en el cual estaba viviendo ya Maradona. Y de una fragilidad total. Absolutamente. Voy a las clínicas del régimen de Fidel Castro con toda tranquilidad, Daniel, con todo mi corazón, pero de lleno, con toda mi tranquilidad. Él va a Cuba, la segunda internación, va a un centro mucho más exigente, que es el Centro Nacional de Salud Mental, el CENSAM, y allí sí se le establece un régimen más severo y exigente, ¿no es cierto? Y como consecuencia de esto, digamos que él regana, control y demás mejora, él entiende que tenía un verdadero problema que ya era insolucionable, que era una obesidad mórbida. Por lo tanto, él escucha los comentarios del doctor Shaw, ¿no es cierto?, que hacía la cirugía bariátrica en Colombia, y decide hacer esa cirugía después de pasar esa recuperación en Cuba, que abrió, te diría, la última expectativa de una recuperación posible de Diego Armando Maradona. Estamos hablando de la famosa operación conocida popularmente como bypass gástrico, a la que se somete Maradona, luego de una estadía en Cuba, sí, más fructífera para su recuperación,
en Colombia hace la operación gástrica y después empieza como una etapa de Diego Maradona en la cual aparecen indicios de que esa recuperación, hasta hace algunos meses prácticamente imposible, milagrosa, podía empezar efectivamente a ocurrir, a llegar, y aparece otra vez liderando de alguna manera la alegría de un montón de gente, ya no como futbolista, sino como conductor de televisión. Y aparece un programa emblemático en la historia de la televisión argentina, y me acuerdo y me conmueve porque yo en ese momento lo miraba con mucha expectativa cada vez que salía al aire en familia, que es La Noche del 10. En esa etapa Maradona estaba recuperándose. ¿Puede decirse médicamente que Maradona estaba mejor? Estaba mejor. Efectivamente, él hace el bypass, pierde peso, yo diría, encarrila en una actividad física. Hay fotos, ¿no es cierto?, que donde se lo ve físicamente realmente muy bien. Él tenía un físico privilegiado, claramente, ¿no?, que por eso resistió todo lo que resistió. Y cuando se sometía a una rutina, efectivamente estaba mejor. Por lo tanto, esa vida más ordenada recompone su situación familiar de alguna manera. La aparición de la posibilidad del programa de televisión, él estaba haciendo algo en Italia también, se embarca en el futsal, ¿no es cierto?, porque eso también le reportaba la necesidad económica que tenía. Seguía en ese momento con necesidades económicas. Efectivamente, las tenía. Entonces se establece un orden en su vida. Maradona empieza a tener cosas para hacer, ¿no? Es interesante porque cuando a mí me tocaba en esos días, hablaba mucho con los técnicos del canal que me marcaban la habilidad del humor de Maradona, a pesar de todo, ¿no es cierto? Y de lo importante que era Claudia Villafañe para ponerle un rumbo, ¿no?, en el momento en el cual él se descontroló un poco, y cómo a veces lo afectaba la falta del sueño en cuanto a su humor, ¿no? Así que esos eran comentarios que yo recibía. Muchas veces le tocó llegar a grabar después de venir de Europa de alguna actividad, porque estaba haciendo alguna cosa en la televisión, creo también, y cuando no dormía el humor era más complicado. Era hermoso de ver porque era el mejor Maradona, era el Maradona contento, carismático, parecía un showman que toda la vida había hecho eso. Efectivamente, eso lo reconocen varios, lo reconoce Daniel Haddad, también ahí Coco Fernández, ¿no?, donde dice, era un hombre que llamaba a la cámara, no tenía esa naturalidad fenomenal. A él ordenó mucho eso, el programa tenía un costo absolutamente insostenible y eso impidió, porque Telefe también se interesó después del éxito de rating que tenía, un programa de mucho rating, pero absolutamente irrealizable en cuanto a los costos que tenía con la figura que quería Maradona, ¿no? Realmente, así que ¿Que Telefe quiso llevar el programa a su pantalla? Telefe lo quiso llevar. Se habló de eso. Por lo tanto, eso le quitó el hecho de que no hubiera seguido eso a él, fue un elemento negativo, y su vida empieza otra vez a descarrilarse, los desórdenes empiezan a aparecer otra vez, los desórdenes alimenticios. El bypass gástrico te exige tener mucho cuidado con la dieta, nada de alcohol, ¿no es cierto?, evitar el tabaquismo, es decir, te exige un régimen, cosa que él no empieza a cumplir. Desde el 2006 hasta su fallecimiento, Diego Maradona tuvo varios episodios que fueron complicando su salud física y mental. Cólico renal y hepatitis aguda a raíz de sus excesos con la comida y el síndrome de abstinencia del alcohol. Los inaguantables dolores de rodilla que lo llevaron a diversas operaciones y la muerte de sus padres en 2011 y 2015. Episodios que fueron 2 puñales en su corazón, que ya estaba muy dañado. En la cronología vas a ver que hay una serie, empieza a haber internaciones de ida y vuelta y demás. Hay estudios que se le hacen para analizar el bypass gástrico. Se ve que el bypass gástrico se agranda como consecuencia de esos excesos, y eso hace porque el bypass gástrico, ¿qué produce? De chiquito, vos comes una cantidad, no pasa, te da saciedad. En cuanto se empieza a agrandar, empieza a pasar más alimentación y no cumple con su rol, por lo tanto tuvo que haber otra consulta, digamos, al doctor Shaw. Él empieza eso. Llega el momento de la selección, en el 2010, un momento muy complejo en la vida de Maradona. Para el que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Como director técnico de la selección argentina. Técnico de la selección, que fue, por supuesto,
todo el proceso fue un fracaso, porque había un Maradona absolutamente descontrolado. Si vos prestás atención a la rutina de la selección en Sudáfrica, la selección entrenaba a la mañana con el preparador físico, entrenaba a la tarde con Maradona. Maradona no estaba disponible a la mañana. Maradona, que en ese momento experimentaba su sexoapatía, tenía la necesidad de sexo todas las noches, por eso viaja su pareja a ese momento y Maradona salía en las noches para tener sexo y por eso regresaba y su día empezaba a la 1 de la tarde. ¿Eso es una patología que se puede diagnosticarse, Nelson? Sí, claro, por supuesto. Como cualquier adicción. Por eso digo, Maradona era un adicto a todo. Una desgracia en su vida. Era adicto a todo. Un rasgo de su personalidad que lo hacía brutalmente adictivo. Totalmente. A cualquier estímulo que se le pusiera enfrente. Totalmente. Y eso, cuando le generaba abstinencia, la abstinencia lo ponía violento. El abstinente se pone violento. Y eso era un problema que tenía Maradona. Por lo tanto, en esas elecciones es una historia que se ha cubierto mucho, muy pocos hemos contado, digamos. Pero el detalle es ese, la selección de la mañana entrenaron con el preparador físico. Maradona prácticamente no estaba nunca a la mañana porque estaba durmiendo. También en su etapa como director técnico en países árabes generó muchísima repercusión. Se llegó a contar que tomaba hasta 40 cervezas por día. Y sí, se veía. Por eso digo, ese fue un periodo muy malo para Maradona porque nadie lo controlaba. ¿Te acuerdas que hubo inclusive alguna denuncia de violencia de género? Por parte de Rocío Líder. Ya Maradona, digamos, lo último muy bueno fue lo de la noche del 10. Lo segundo que estuvo ahí en un momento fue lo de la selección. El fracaso de la selección fue para él demoledor y por supuesto que todos vieron que él no estaba en condiciones de ser el técnico de la selección por estos problemas que tenía en su vida, claramente, ¿no? Después del Mundial de Maradona como director técnico de la selección argentina, tal vez la última gran alegría de Diego, ese gol sobre el final de Palermo el día bajo la lluvia para lograr la clasificación al Mundial, viene toda la etapa de Maradona técnico en México, en países árabes, y empieza a notarse otra vez un fuertísimo deterioro físico, en algún punto cognitivo, y te quiero preguntar sobre un término que ahora está muy de moda, pero que en esa época ni existía casi, que es la salud mental de Maradona. Bueno, ya era mala, precisamente por eso había tenido una internación en el parque, y ya las tomografías estaban mostrando, eso lo describe muy bien el doctor Cae, ¿no? Lugares de daño cerebral, sobre todo en la conducta, en el lóbulo frontal, que es el que regula la conducta y la sociabilidad de las personas. O sea, estamos hablando de una cuestión ya neurológica y no solamente psicopatológica. Sí, efectivamente, ya había daño cerebral y eso, por supuesto, fue acentuándose. Entonces vos lo veías, esto generaba entre la medicación que tomaba, las adicciones y el daño que tenía, eso que después fue ese hablar típico de Maradona, ¿no es cierto?, lleno de interjecciones, de dubitativo, lento, arrastrado, ¿no es cierto? Eso es producto, efectivamente, de esa combinación que estaba marcando un daño neurológico, una afectación neurológica importante. Seguro que los chicos sacando este campeonato seguramente irán para arriba como locos porque yo los conozco y tienen ganas de jugar al fútbol. Como vos ves ahí, no solamente había una lentitud, había una mala articulación de la palabra y había una dificultad en encontrar la palabra, ¿no es cierto? Eso se está marcando, ¿no? Esa situación, la mirada, es decir, un hombre que está bajo el efecto de medicación junto con el daño que tenía, ¿no? Claramente. En 2018 se produjo un episodio que hizo recorrer al mundo la noticia de que Maradona había muerto. Hasta un audio supuestamente filtrado empezó a difundirse en los teléfonos de los argentinos. Podríamos decir que luego de Punta del Este en el año 2000, esta fue su segunda muerte mediática. ¿Qué te generan estas imágenes, Nelson? Bueno, recuerdo aquel momento, yo estaba al aire y empezó a circular la versión fake news de que Maradona estaba muerto. Así que me acuerdo lo que fue esa tarde, durante 1 hora y media hasta que se llegó a la confirmación.
Todos estábamos buscando qué había pasado, lo habíamos visto a él, lo que le sucede, había tenido una baja de presión, como consecuencia de la tensión, la mala alimentación y demás, pero fue una tarde tremenda. Me acuerdo que apareció un audio ahí del doctor Morla para terminar de desmentir esto, pero me acuerdo perfectamente de ese día y de esa imagen, ¿no? de Maradona, a quien vos veías tan exaltado, ¿no? No te podía sorprender que pudiera tener, digamos, una consecuencia física negativa para él, sin llegar a ese punto, pero fue una tarde de una enorme tensión que vivimos en todo el canal, ¿no? A la espera de la confirmación o no de si eso era verdad. Poco después del Mundial de Rusia 2018, Maradona decide volver a la Argentina. Su último trabajo fue como director técnico de Gimnasia, en ese caso también las imágenes son estremecedoras. En 2019 el país se sorprendió con la vuelta del ídolo al fútbol argentino. Gimnasia peleaba por no descender a la segunda división cuando Maradona arribó como director técnico. Por un lado, sin saberlo, Diego recibía las últimas emocionantes ovaciones con vida en todos los estadios. El fútbol era lo que lo mantenía vivo. Esto es lo que nos da vida. Y aparece la figura de Matías Morla como uno de los principales integrantes de los entornos, los famosos y trágicos muchas veces entornos de Diego Maradona. Un abogado que además Maradona le había firmado varios poderes para que dispusiera cuestiones de marca, cuestiones patrimoniales, cuestiones de salud, cuestiones familiares. ¿Quién era el entorno de Maradona en ese momento? ¿Quién define que Maradona vuelva a la Argentina, que Maradona empiece a ser director técnico de Gimnasia cuando claramente su físico se lo impedía? Ahí había un verdadero problema porque como no había ninguna restricción legal en cuanto a la condición de Maradona, supuestamente Maradona todavía era dueño de sus actos, cosa que se ve que eran absolutamente discutibles, de un hombre fuera de control. Y además, te acordás que después de Rusia Putin le ofrece ser técnico de un equipo, le dan ese auto, la moto. Es decir, todo esto era absolutamente incontrolable. La pandemia del COVID, en principios del 2020, provocó la suspensión del torneo y Maradona tuvo que atravesar un difícil encierro, como el de millones de argentinos. La primera vez que se lo vio públicamente tras el COVID fue en septiembre del año 2020, en un amistoso entre Gimnasia y San Lorenzo. Como paciente de riesgo, Maradona tenía una máscara en la cara. Y luego, apenas un mes después, sería su última aparición pública. Polémica hasta el día de hoy. El recordado festejo homenaje el día de su cumpleaños. Ese entorno que termina generando un distanciamiento con la familia muy importante, cosa que Maradona después supimos sentía muchísimo el último cumpleaños. ¿Te acordás, Diego? Estábamos juntos entre noche y me acuerdo que fue todo un tema en donde la imagen lamentable del estadio, ¿no? Y lo que él pedía por sus hijos, ¿te acordás que las hijas no sabían si podían ir a verlo o no? Eso a él lo dañaba muchísimo, pero efectivamente estaba encerrado en algo que lo superaba. Diego sufrió muchísimo de la cuarentena que luego lo llevó a la muerte, por todas las patologías que ya enumeramos en este documental. Pero Maradona padeció, sobre todo, de una peligrosa compañía hasta el último día de su vida. El tema de los entornos tenía que ver también con la sospecha, digamos, que todos tenían que el objetivo era tener a Maradona dopado, borracho, esto y demás, para dominarlo fácilmente, ¿no es cierto? Y por eso que tomaba alcohol, fumaba marihuana, por lo que fuere, absolutamente por fuera de todo tratamiento. Ese entorno, digamos, lo objetivo, porque no puede discutir que hacía el entorno, es que lo acompañó a Maradona en su deterioro. Nada hizo para impedirlo. Y el día ese que aparece la última vez, el día de su cumpleaños, en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, acordate que él dice que no quería ir, pero lo obligan por las obligaciones contractuales a un Maradona que no podía caminar porque había quedado mal de la operación de la rodilla. Así que eso está indicando que ese entorno, ese acto, ¿no?, indica que ese entorno lo que estaba buscando, lo que estaba Matías Morla y otros, que entorno criticado por sus hijas, claramente buscaba los beneficios económicos, ¿no?, de lo que era el producto Maradona. Y esto es lo que está investigando la justicia en este momento, aún a 5 años de la muerte de Maradona. ¿Qué querés que le meta, boludo? Merca, ¿querés que le meta? ¿Qué querés que le meta? Para mí hay que hacer la de los oros que dijiste vos y hacerle un plan para que llegue bien al cumpleaños, boludo. Se hace eso, que se queda medio dormido, dormita y
y dice pelotudez. Bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Y yo creo que seguramente es posible que puedan hacer otras investigaciones en relación a este caso que desde el punto de vista del final tiene un nivel de falta de lógica médica que es impactante. Escenario de pandemia, de barbijos. Maradona cumplía tan solo 60 años, el 30 de octubre del año 2020. 26 días después, Maradona moría solo en una casa que dista mucho de las condiciones que cualquier ser humano merece y mucho más una persona que había tenido la vida y los accesos y las posibilidades económicas de Diego Maradona. ¿Qué pasa después de este cumpleaños que 26 días después Maradona termina muriendo? Bueno, es todo tan patético ver esta imagen, ¿no es cierto? De Maradona, hasta todo el ruido ensordecedor de un público que no estaba, todo era ficticio, ¿no? Y toda gente que quería beneficiarse de Maradona que no podía ni siquiera caminar, lo estaban llevando. Con toda una discusión que hay sobre si la psiquiatra lo había visto o no, y en principio parece que no, para habilitarle una salida. O sea que hubo una falsificación, una fragua de un documento médico. Hoy es un tema que está en la causa, digamos, que se está investigando, ¿no es cierto?, en estas horas. Maradona tiene un golpe, ¿no? Es visto por el doctor Luque, llevado a la clínica platense Impensa. Allí le diagnostican un hematoma subdural. ¿Qué es eso, Nelson? Es un sangrado, que es decir, voy a explicar. ¿Un sangrado en el cerebro? El cerebro está cubierto por 3 membranas que se llaman meninges, ¿no es cierto? Pues un sangrado puede estar dentro del cerebro, que se llama intraparenquimatoso, o puede estar por fuera del cerebro, ¿no? Un hematoma subdural está por fuera del cerebro. Está dentro del cráneo, pero por fuera del cerebro. Se generó una discusión sobre si Maradona debía ser operado o no, con todos los factores de riesgo que tenía Maradona, y con lo que se veía que no era un hematoma muy severo. En Impensa le dijeron, no, este es un paciente para estar bajo observación, se cura, se reabsorbe en 30 a 40 días y se puede evitar la operación. Luque quería operarlo. Como consecuencia de esto se decide, empiezan a buscar dónde podían recibirlo. Y obviamente, como consecuencia de la conexión que siempre tuvo Claudio Velocopit con Maradona, va a la Clínica Olivos, que pertenece a la Suizo. Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical. Exactamente. Allí lo ven y se empieza a producir una enorme discusión porque finalmente aceptan que se opere. Te pregunto, Nelson, en este punto, y freno acá, porque insisto, apelando a la investigación que hiciste para este libro, que ahora motiva este documental, y a tu conocimiento del ámbito médico. ¿De dónde venía Luque? ¿Quién es Luque? ¿Por qué decide operar a pesar de las advertencias de otros profesionales que decían que no era adecuado? La llegada de Luque es extraña, era un fanático de Maradona que de repente se transforma en su médico de cabecera. Luque es un neurocirujano competente, especialista en columna, ¿no? Pero que se transforma de la noche a la mañana en el médico de cabecera de Maradona. Un hombre que tenía ese vínculo. Maradona se vinculaba con gente de una manera extraña. Y por supuesto que era un hombre, no era el médico adecuado para ser el médico de Maradona, porque Maradona necesitaba un médico generalista, un médico clínico de mucha envergadura para manejar la multiplicidad de patologías que él tenía. Pero Luque, digamos, llega a ser el médico de cabecera. Cuando llega a la Clínica Olivos, en la Clínica Olivos le dicen, usted no está en condiciones de operarlo a Maradona. Nosotros no aceptamos que usted sea el médico que lo opera a Maradona. ¿Eso es habitual, Nelson? No. Por lo tanto, ahí aparece una discusión importante y luego de mucho ida y venir, por supuesto, ahí aparece el doctor Pablo Dimitrov, el director de la Clínica Olivos, con participación también de Velocopit, y le dicen, para operarlo lo va a operar el equipo médico de la Suizo, que lo encabeza un destacado neurocirujano, que es el doctor Rubino. Empieza todo ahí un trayecto muy difícil, con un Maradona muy difícil de tratar en cuanto a su carácter, en cuanto a dominarlo y demás. Y para agregar un fenómeno más, que esto fue algo que supimos nosotros y no se sabía ni siquiera en la clínica, te estoy dando un dato que está en el libro, pero que poco fuera del libro conocen. Este Infale lleva a un médico, al doctor Benvenuti, para hacer una evaluación.
Fue una cosa muy impactante porque cuando nosotros tuvimos esta información y se la pasamos al director médico de la Clínica Olivos, él se sorprendió y me dijo, Nelson, eso es imposible, ese médico nunca vino acá. Y nosotros demostramos que ese médico estuvo allí. El doctor Benvenuti lo llevó a Stinfale y el doctor Benvenuti fue el que corroboró la decisión de de que no iba a ser Luque el que operaba. Este médico, digamos, Stinfale, es un conocidísimo abogado también, Víctor Stinfale. Matías Morla es parte, o en algún momento fue parte del estudio de abogados del entorno también de Stinfale. Llevan para chequear y confirmar esta decisión de Clínica Olivos de que Luque no podía operar a Maradona a pesar de ser su médico de cabecera y a pesar de ser el médico que había tomado la decisión de hacer esa operación, que no había unanimidad de que había que hacerla, todo lo contrario, de hecho. Efectivamente, así fue. ¿Y ese médico qué dice? Que sí, que lo operen y que no lo opere Luque. Opérenlo, pero no Luque. Por lo tanto, Luque, las fuentes que nosotros tenemos de lo que pasó en el quirófano en ese día, Luque estuvo, pero no tocó al paciente, operó el doctor Rubino con su equipo. Luque estuvo allí y se acordó que Luque iba a salir. Eso lo acordó y lo decidió fuertemente Stinfale, a la puerta decir que él había operado. Acabé de decir que lo voy a operar yo con mi equipo en la Clínica Olivos. Y lo vamos a ¿A qué hora, operar, doctor? lo vamos a operar hoy. ¿A las 20? La idea está lúcido, está vigil, él comprende, está de acuerdo con la intervención. ¿Y eso por qué? Bueno, porque forma parte de toda esa patología que había allí, ¿no es cierto? Absolutamente. Eso vos cuando ves esas cosas, estás indicando el mal manejo médico al cual estaba sometido Diego Armando Maradona. Así que esto está confirmado. Luque no fue el que lo operó a Maradona, aun cuando él ante la opinión pública fue el que apareció como el médico cirujano. Una falta ética grave, te voy a decir. Así que allí, una vez que se produce la operación, estaba claro que Maradona no podía volver a su casa. Eso estaba claro porque, digamos, los trastornos conductuales de Maradona eran muy severos, había que tenerlo muy sedado porque cuando hacía abstinencia se ponía muy violento. En ese momento, ¿abstinencia de qué? ¿De alcohol? ¿De marihuana? De alcohol. Fundamentalmente alcohol. Y él pedía, tráigame alcohol, él lo pedía. Eso cuando estaba lúcido. Por lo tanto, se produce una discusión sobre dónde externarlo. Estaba claro que no se podía quedar en la clínica porque en la clínica estaba para la recuperación del posoperatorio. La Clínica Olivos hace una averiguación y recomienda 2 centros especializados para este tipo de pacientes y hay una reunión con los familiares de Maradona, con Luque, con la doctora Kosachov y la gente de la Clínica Olivos. Allí aparece todo este juego de discusiones. Luque no aconseja los centros propuestos por la Clínica Olivos y aconseja entonces esta internación domiciliaria, que es firmada por la familia. Por eso la familia dice, por eso Luque dice, esto lo firmó la familia, y por eso la familia dice, no, lo firmamos porque Luque nos dijo que teníamos que firmar. Es que también es razonable que si un médico te dice, yo como médico de cabecera del paciente considero esto, uno como familiar tiende a confiar. Correcto. La internación domiciliaria suponía para Maradona un lugar de alta complejidad, con cuidados permanentes de enfermería, con un monitoreo permanente de frecuencia cardíaca, de presión, de todos los parámetros vitales, diuresis y demás, con la administración de medicación más kinesioterapia. O sea, era realmente complejo. Complejo. Necesitaba realmente inclusive la posibilidad de tener un desfibrilador. Porque Maradona era un paciente de altísimo riesgo. Claramente nada de esto se hizo y el lugar donde lo vimos morir no tenía ninguna de estas condiciones. Y esto también es algo que en el juicio está generando muchísima controversia y lo pone, ¿no es cierto?, al equipo médico, fundamentalmente a Luque y a la doctora Kosachov, en una situación muy delicada, ¿no?, en cuanto a la responsabilidad que ellos tuvieron de, digamos, permitir o acordar que Maradona estuviera en ese lugar absolutamente inadecuado. Es decir,
¿Hay alguna explicación médica para eso, Nelson, o es pura negligencia? Porque No, digo, pura negligencia. ¿habría algún argumento de estar cerca de algo, de compartir un ámbito más natural, de tener acceso más cercano a su familia o a sus allegados? ¿O no hay ningún argumento médico en base a tu experiencia como periodista y como médico que pueda justificar la decisión de Luque y Kosachev como cuerpo médico de Maradona en ese momento? Desde el punto de vista analítico no había ninguna razón para esto. Y desde el punto de vista fáctico menos, porque los hechos demuestran que Maradona dominaba su entorno. Él decía quién entraba, quién no entraba, qué se hacía, qué no se hacía. Pasaban 12 horas durmiendo y nadie lo despertaba, y además por temor a que se enojara. Así que claramente fue una decisión muy mala. Te confieso que como médico me resulta increíble que se haya tomado una decisión tan mal. ¿Te acordás que lo comentamos? Sí, claro. En un momento en Telenoche. Trabajamos juntos. Exactamente, ¿no? Porque el elemento más impactante que tiene, digo, es que no tiene lógica. Porque vos podés decir, bueno, mira, azúcar. Pero vos decís, no, mira, un paciente como Maradona, que se te puede morir, puedes decir, mira, yo lo voy a tener en un lugar en donde tenga todos los elementos. Incluso hasta por un reaseguro personal, profesional, de cualquier persona que no quiere ser el médico al que se le muere ningún paciente, mucho menos un paciente de esta exposición. Totalmente. Maradona debió haber estado con control médico 24 horas sobre 24/7. En el momento que Maradona hace el paro debió haber habido un médico ahí a su lado. Maradona termina muriendo de un paro cardíaco. Hace un paro cardíaco como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Toda esa hinchazón, que yo cuando lo veo, digo, pero ¿cómo no se dieron cuenta de que algo estaba realmente mal? Diego murió en un cuarto, junto a una cocina y un lavadero, con la única ventana tapiada, sin poder ver la luz del sol. La justicia ahora investiga los indicios de un cuerpo al límite que fueron ignorados por el equipo médico que debía cuidarlo. Informes contradictorios de la Junta Médica, planillas mentirosas y una firma falsificada. Varios profesionales de salud están imputados por homicidio con dolo eventual, un delito que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión. Y a 5 años de su muerte, como si su partida ya no hubiese sido manchada, el juicio deberá comenzar desde cero recién en marzo del año 2026, por un escándalo mediático judicial de la jueza Julieta McIntosh. Estaba hinchadísimo. Eso es algo que denota una patología cardiovascular. Cardiovascular, era claro que él tenía esa. Entonces, no solamente las condiciones de internación no eran las indicadas, sino que hubo, en las últimas horas de Maradona, claros indicios de que ese corazón iba a fallar. Absolutamente. Absolutamente esto era así, y por eso además hubo dificultades para los médicos especialistas, cardiólogos y demás que lo fueron a controlar, no pudieron entrar en muchos de estos días. De esos días fue lo que le pasó al doctor de Hispania y demás, ¿no es cierto? Así que es un hecho muy importante. Y fíjate vos lo que pasa en el día de la muerte, es decir, tocan la puerta, nadie contesta, nadie entra a verlo porque tienen miedo que se enoje. La llama a la doctora Kosachev para ver si van a entrar, respira, no respira, digamos. Un absurdo. La llama a la doctora Kosachev, que no tenía la descripción que se hace, que no tenía el dominio de la técnica de RCP. Realmente una catástrofe. Es decir, estaban dadas las condiciones para que Maradona se muriera como se murió. ¿Crees que Maradona lo abandonaron, lo dejaron morir? Fueron muchos años de investigación de tu parte y de tu equipo para generar este libro, que ahora genera este documental audiovisual basado en tu libro, Nelson. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te duele, si cabe ese término, de estas horas finales de Maradona? Mira, de todo lo que hicimos, y quiero nombrar al equipo que me acompañó, Juan Manuel Bordero, Juan Manuel que está trabajando contigo, Pablo Corso, lo que más impactó fue el conocer lo que representa Diego Maradona como lamentablemente un ejemplo de lo que es una personalidad autodestructiva. Alguien que lo tuvo todo, que tuvo ese don que todos quisiéramos tener, pero que tenía una condición autodestructiva fenomenal e inexorable. Esas personalidades autodestructivas no solamente son autodestructivas por lo que ingieren sus adicciones, sino por los entornos que generan. Esa es una de las lecciones que quedan, ¿no es cierto?, este terrible caso. Esa es una. La otra, como cuento, todo este desaguisado médico te voy a decir, pero mira vos, este individuo
astro número 1, que pudo haber tenido la mejor atención médica del mundo, tuvo la peor. De las peores. Y el tercer punto tiene que ver con lo que son los entornos. Claramente, uno genera sus entornos. Claramente. Quiero decirte que entornos malos a una persona mala, no mala en cuanto a su condición autodestructiva, no porque es una mala persona, lo único que terminan es precipitando los daños que esa misma persona se genera. Hay algo que es literal y metafórico. Maradona fue enterrado sin su corazón. Así es. ¿Por qué? Porque hubo temor de que, ¿te acordás que durante el entierro, que fue bochornoso, ¿no? Hubo un temor que robaran el féretro. Entonces, como el corazón es un elemento determinante en la autopsia y en el análisis tóxico para este juicio, ¿no? Se temió que el féretro pudiera ser profanado y se le quitara el órgano clave. El corazón pesaba el doble de lo que pesa habitualmente un corazón, que alterara, dificultara todas las pericias médicas para este caso. Por eso esto está en el Instituto Médico Forense de la Policía Científica de La Plata, ¿no? Un hecho que marca, yo te diría, el cruel fin de Maradona, el cruel fin de Maradona. Todo lo que hicieron, todo lo que se hizo, generó las condiciones para que él muriera como murió. Los quiero con todo mi corazón, con el corazón que me queda. Gracias por tu tiempo, Diego, te vamos a extrañar, viejo.